vamos a empezar a hablar sobre esto. Y quiero decirles primero que yo esta mañana oré, estaba orando por todos ustedes, por nombre, porque pienso que es un tiempo que Dios nos va a hablar a cada uno. Y realmente yo no soy la maestra acá, es el Espíritu Santo que es el maestro, que nos va a llevar la palabra de Dios a nuestro corazón, a lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Así que, bueno, pedimos a Dios que Él nos vaya mostrando lo que necesitamos escuchar hoy. Bueno, se llama Navegando las Tormentas y en esta foto se ve un marinero en el barco y en una tormenta y está Jesús al lado, pero él por ahí no lo ve, está invisible, pero está al lado. Y también en la foto hay una luz en la oscuridad, en medio de la tormenta. Hay un faro de luz que está como un alivio para saber que, bueno, sabe algo de dónde va. Así que vamos al próximo, Guille. Ese versículo un poco habla de las tormentas y habla que Dios cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los guió al puerto anhelado. Hoy vamos a hablar sobre esto de navegando las tormentas y vamos a hablar de tres cosas. Primero vamos a hablar sobre los faros de luz. ¿Qué son los faros de luz que ilumina nuestro camino en medio de la tormenta? ¿Qué son las cosas que Dios usa para darnos esperanza? Y después también vamos a hablar sobre los peligros en la tormenta. Hay peligros escondidos, entonces también vamos a ver los peligros. Bueno, y vamos a ir al próximo. Bueno, hay muchos tipos de tormentas en la vida. Uno quizá a veces no reconocemos tan fácilmente, son tormentas relacionales. Relaciones que son difíciles, que causa que nos perdemos sueño en la noche porque no sabemos resolverlo. Esos son tormentas también. Hay tormentas de las emociones escondidas adentro del corazón. Esas son las tormentas interiores. Hay tormentas económicas, hay tormentas de salud. Y otra cosa que también es difícil manejar, las tormentas que pasan a otros, como nuestros hijos o nuestro esposo. A veces es muy difícil porque no somos nosotros pasando la tormenta, pero mirando el otro pasar por esa tormenta, a veces no sabemos qué hacer. Y la pregunta que pueden estar pensando mientras estamos mirando los textos y los principios acá es qué tormenta estás pasando en ese momento. Si no estás pasando una tormenta, quizá ya saliste de una tormenta, estás adentro o estás ya para entrar. O sea que siempre estamos o pasando, ya pasamos uno, o estamos entrando o estamos en medio de una tormenta. Y lo que podemos aprender para los que todavía o en ese momento no están en una tormenta, pueden aprender cosas que sirven que cuando ya llega esta tormenta, ¿no? Bueno, hay tormentas que causan corazones rotos, heridas profundas, temores, ansiedades, inseguridades, culpa, soledad, depresión. Hay tormentas que son causadas por nuestro pecado, pero también hay pecados por el pecado de otro. Como hablé, hay tormentas que pasan a otros también. Entonces, bueno, es un tema muy grande esto de las tormentas, pero piensa en este momento, dónde estás en este momento. Bueno, ahora vamos a pasar al próximo. Vamos a hablar sobre los faros de luz. Los faros de luz nos da esperanza porque nos ilumina nuestro camino en la oscuridad. Bueno, entonces vamos a hablar sobre algunos faros de luz. Y realmente esos no son todos, a lo mejor ustedes podrían pensar en otros, pero estos son los que Dios ha dado en mi vida que ha sido como fundamentos para pasar la tormenta. La próxima vamos a ver es la soberanía de Dios. Para mí ese es el fundamento de todo. Mira, en
2020, todo el mundo entró en un caos, en una tormenta, ¿no? Todos, no había nadie que no fue tocado por la pandemia. Y fue como en marzo de 2020 que yo estaba leyendo ese versículo y llegó a ser como mi ancla en la tormenta. Yo también tenía miedo que me iba a enfermar, que me iba a morir, bueno, todo con muchos miedos de la pandemia en el 2020. Y este texto me dio mucha paz saber, mira, lo que dice es el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y lo que Dios me decía con esto es, mira, en este momento, 2020, Dios había frustrado todos los planes de todas las naciones, pero los planes para mi vida iban a quedarse firmes para siempre. Y los planes para mi vida nunca iban a estar frustrados por una pandemia. No quiere decir que no podía enfermarme. Sí, me enfermé de COVID, o sea, en enero de este año. Pero no quería decir que no me iba a morir, pero no iba a ser la pandemia, iba a ser que Dios estaba haciendo los planes y que los planes de Él nunca iban a estar frustrados. Y esto fue una promesa para mí muy importante para no entrar en miedos ni ansiedades, me daba mucha paz. Bueno, segundo, la segunda, pasamos al otro. Es interesante que en Marcos 6, 45, que Jesús enseñó a los discípulos en el monte, pero luego los puso en un bote y los mandó a una tormenta, los mandó a la tormenta. Porque él había diseñado la tormenta para ayudarles a aplicar la verdad a la vida. Mira, lo mismo con nosotros. Escuchamos la palabra de Dios y luego el Señor nos manda una prueba para darnos la oportunidad de poner en práctica sus enseñanzas. A medida que confiemos en Él y pasemos la prueba, nos fortaleceremos para el futuro. Esto me encantó porque realmente parece que fue no sé, una cosa al azar, pero Jesús sabía que estaba mandándoles a la tormenta, pero era diseñada para fortalecer su fe. Bueno, seguimos con otra cosa que, una de las cosas en los años 90, cuando llegamos acá a Argentina, bueno, pasamos por un tiempo de desierto y no entendimos por qué estamos acá, no estamos viendo nada de fruto en el ministerio, estamos desanimados. Y llegó esto de Andrew Murray, y eso lo escribí en mi Biblia porque para mí también fue una cosa tan importante sobre la soberanía de Dios. Y dice así Andrew Murray, primero, Él me trajo aquí. Es por su voluntad que estoy en este aprieto. Descansaré en este hecho. Lo siguiente, Él me mantendrá aquí en su amor y me dará la gracia para portarme como su hijo. Luego, Él hará que esta prueba sea una bendición, enseñándome las lecciones que quiere que yo aprenda y obrará en mí la gracia que Él desea otorgarme. Y por último, en su tiempo, Él me puede sacar nuevamente como y cuando Él lo sabe. Esto fue buenísimo. La próxima, Guille, vemos que en cuanto a las pruebas, como resumido, cuando estoy en una prueba, estoy aquí por la soberanía de Dios, bajo su cuidado, en su entrenamiento y por el tiempo que Él decide. Y estas verdades me ayudó mucho en tiempos de confusión, de qué está haciendo Dios, ¿no? Bueno, seguimos con la próxima. Otro faro de luz es la paz de Dios. Bueno, y la paz de Dios no viene solamente cuando va todo bien. Jesús acá dice, yo le he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense,
yo he vencido el mundo. En esa paz es una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz que podemos experimentar a la vez que estamos tristes o con una carga muy difícil de llevar, pero también nos da su paz. Bueno, seguimos. Otra cosa son las promesas de Dios. Realmente esas promesas de Dios son los que nos da también una ancla para seguir. Y en las promesas de Dios, ¿cómo podemos conseguir las promesas de Dios? Yo creo que en los momentos cuando clamamos a Dios, es cuando Él nos da una promesa. Y esto, una cosa que yo he hecho es escribir en mi Biblia, subrayar los versículos y también poner la fecha cuando Él me dio una promesa que Él iba a estar conmigo. Poniendo la fecha o escribiendo en un diario es muy importante porque ya podemos recordar en el pasado todo lo que ha hecho Dios, ¿no? Y no tenemos que estar buscando. Así que, y cuando yo tengo una nueva Biblia, yo copio todos los versículos que tengo subrayados con la fecha para siempre tenerlo. Es como siempre llevar mi vida, mi diario de mi vida conmigo en mi Biblia. Entonces esto también me ayuda mucho. Entonces, bueno, las promesas de Dios son cosas que hoy, anoche estaba orando por ese charla hoy y pensando, bueno, Señor, quiero que sean tus palabras, no las mías. Y abro mi Biblia y bueno, me encuentro con Isaías 54 que dice, el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los fatigos. Ahí, bueno, yo digo, gracias Señor, porque es una promesa que va a ser sus palabras, no las mías. Eso es lo que yo quería compartir, las palabras de Él, ¿no? Entonces, las promesas de Dios son otro faro de luz en la tormenta. Entonces es importante tener esto para agarrarnos cuando están difíciles las cosas. Bueno, seguimos con la próxima. Segundo Pedro 1, 3, 4 es muy bueno sobre las promesas de Dios. Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos, todo lo que necesitamos. Eso es increíble, todo lo que necesitamos, no algo, no poco, pero todo lo que necesitamos para la vida al hacernos conocer a aquel que nos llamó. Y como nos da todo lo que necesitamos, nos ha dado sus promesas que son muy grandes y de mucho valor. Y pues la pregunta es, ¿qué promesas te ha dado Dios? ¿Qué es la promesa que estás creyendo, que aunque sin ver lo que Dios va a hacer? ¿Qué estás creyendo y qué promesas estás dando Dios en este momento de tu vida? Bueno, seguimos. Otra cosa, otro faro de luz es la fidelidad de Dios, que Dios es fiel. Y en la próxima guía pasamos, próximo, 1 Corintios 10, 13 también nos da que Dios es fiel. ¿Y cómo es fiel? Porque acá dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Eso muchas veces sentimos que es más que podemos aguantar, pero en ese momento yo muchas veces he pedido, Señor, ¿qué es la salida que me puedes dar en ese momento? ¿No? Pedimos la salida para que nosotros podamos seguir resistiendo ese que está pasando a nosotros. Bueno, pasamos al próximo. Y quizá lo más importante que nos ha dado como faro de luz es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la vida para darnos el poder de obedecer a Dios, de poner en práctica todo lo que estamos hablando. Y también él está acá también para recordarnos lo que Dios ha dicho en el pasado. Juan 16, 13 habla de que Él va a decirnos cosas que todavía no podemos soportar.
Pero ese versículo es muy interesante y Dios usó este aspecto del Espíritu Santo en mi vida. Dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Esto que el Espíritu puede examinar el corazón, lo que está en el corazón, a veces nos pasa cosas que no entendemos porque tenemos ese problema en una relación o tenemos una emoción que no entendemos qué es. Es el Espíritu de Dios que examina esa profundidad de mi corazón y las profundidades de Dios y revela esto. Bueno, en el próximo, Guille, si quieres pasar, vamos a ver un témpano y vemos un témpano que tiene cosas arriba que son claros, tenemos un problema y sabemos que es muy claro lo que está pasando, pero hay otras cosas que están bajo la superficie que no entendemos. Entonces, pero también muchas veces si algunos de ustedes, como yo, viví cosas como niña, como yo vivía en una casa con padre alcohólico, mucha soledad, estaba muy sola todo el tiempo, nos mudamos cada año de mi vida, los primeros 15 años, cada año vivimos en otra ciudad. Y también otras cosas, bueno, esas son cosas que a veces el Espíritu Santo tiene que mostrar las heridas y sacarlas y sanarlos o confrontarnos con la verdad. Quizá falta de perdón. Pero bueno, acá abajo de la superficie, acá, podemos ver algunas causas que causan esas emociones que no entendemos por qué estamos luchando con ansiedad, con miedo, con otras compulsiones, ¿no? Puede ser un padre o madre ausente. Esto quiere decir no solamente físicamente ausente, pero emocionalmente ausente también. Abuso sexual, niñas. Padres perfeccionistas, muy interesante, padres perfeccionistas. Lucha con ansiedad, enojo, vergüenza, desorden obsesivo compulsivo, adicción sexual, odio a sí mismo, confusión sobre su género sexual, que está pasando mucho en ese momento. Pero también es el Espíritu Santo que yo vi en mi propia vida, que Él podía traer en su tiempo las cosas a la superficie para ser sanados y también para ver cómo Él podía darme el poder de enfrentar esas cosas y Él podía sanarlos. Pero a veces si no los trae a la luz, no podemos sanarlos ni sabemos cómo manejarlos. Así que es un trabajo del Espíritu Santo que es muy importante. Ahora, otro, ir para atrás. Otro, el último de los faros de luz, y puede haber muchos, pero bueno, son otros creyentes. Interesante que dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes. Conflictos por fuera, temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Acá está el apóstol Pablo. Igual él tenía conflicto, tenía temores, abatido. Pero mira, no solamente fue la palabra de Dios o oración, pero como él necesitaba su hermano en Cristo, necesitaba su compañero. Y muchas veces son los otros creyentes que son una parte muy importante de nuestro camino de restauración, de sanación o de crecimiento. Y ahora quiero pasar un video para que se pueda entender ese concepto en una forma muy lindo. Me parece muy lindo ese video. Así que...
Bueno, ahí terminamos. Bueno, ese video me encantó y yo le dije a una amiga, ustedes por ahí no se van a recordar nada que yo dije, pero se van a recordar el video, ¿no? Eso es como las cosas visuales que nos impactan más. Me impactó mucho como esa nena puso algunas cosas en su mochila ella misma, ¿no? Ella tenía sus propias cargas, pero también otras personas le daban cargas que ella no quiso, no quería. Y entonces llevaba sus cargas, no podía disfrutar de su vida, de la libertad que tiene en Cristo. Y era la otra nena, necesitaba otra persona para ayudar a descargar la mochila. Y así con nosotros, muchas veces necesitamos otra persona en Cristo que nos puede ayudar a descargar esos cargas que estamos llevando, que realmente no nos permite disfrutar de la vida y la libertad que tenemos en Cristo. Bueno, sería lindo escuchar, pero quizá en un grupo pequeño, de qué pensaba del video y cómo entendieron y qué sacaron del video. Pero bueno, vamos a seguir, que ya hemos hablado de los faros de luz y ahora vamos a hablar sobre los peligros en la tormenta. En ese momento, estar en la tormenta, hay peligros también. Entonces tenemos que reconocer qué son algunos. Esto puse pocos. Ustedes por ahí pueden agregar muchos otros peligros, pero voy a enfocar en algunos. Así que bueno, pasamos a la próxima. Una cosa muy importante que nos puede pasar, un peligro es en Hebreos 3, 12 y 13. Porque cada vez que dicen cuídense, hay que escuchar lo que tenemos que tener cuidado. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese día, dure ese hoy, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Acá hay muchas cosas que se podría hablar, pero primero hay distintos tipos de corazón que ahora vamos a ver, pero antes de esto me parece muy interesante que esa relación no es ir a una iglesia una vez por semana. Eso está hablando de relaciones, de intimidad, de transparencia, de cristianos que se conocen, que nos ayuden, porque acá dice, anímense unos a otros cada día. Bueno, quizá no podemos reunirnos cada día, pero para mí es la importancia del grupo pequeño, que cada uno que estemos en un grupo pequeño donde eso puede ocurrir, porque otros necesitamos otros para no apartarse de Dios. Y ahora pasamos al próximo y vamos a hablar sobre los corazones que vimos en esto. Vimos en este texto varios corazones. Uno es el corazón incrédulo, que deja de creer en Dios porque se siente lastimado por la tormenta y deja, bueno, yo no voy a creer más en Dios. Eso me pasó cuando yo tenía como 12, 13 años por mis problemas en mi casa. Yo decidí no creer más en Dios. Llegué a ser ese corazón incrédulo. Pero también nos pasa como cristianos, no es que solamente pasa a los no cristianos. El segundo es un corazón engañado. Bueno, la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Podemos estar creyendo mentiras y no nos damos cuenta. Bueno, eso es un problema también. Y después un corazón endurecido. Eso también me pasó cuando yo tenía 12 o 13 años, que me endurecí mi corazón. Para no sentir el dolor de mi casa, yo dije, bueno, no voy a sentir más mis emociones. Y en ese corazón endurecido era mi forma de manejar mi dolor. Pero tampoco funciona porque Dios no puede llevar a su amor a mi corazón si está endurecido. Pero son todos peligros para nosotros como cristianos. Y el otro que también es un corazón desilusionado. Y quiero hablar un poco más sobre esto porque voy a leer algo que tengo preparado acá. Es sobre el corazón desilusionado. Vamos a pasar al próximo.
vamos a ver como acá una espiral que empieza, y voy a leerles algo que va con esto de desilusión, desanimarse, depresión, abatida, desesperanzada, desmoralizada y apática. Yo voy a leer algo del libro que se llama Refinada como plata. Dice la espiral descendente comienza con desilusión. Ahí estamos desilusionados con algo. Yo, cuando estamos en los primeros años acá, estaba muy desilusionada con el ministerio, con mi vida, con Dios, con todo. Y esa desilusión te puede llevar más abajo si no te cortes en este momento. Dice, y la desilusión llega cuando no se cumplan nuestras expectativas. Qué difícil, ¿no? Eso de las expectativas que puede arruinar tantas relaciones, porque tenemos que pensar, ¿tiene que ser esa persona así o tiene que actuar así? Y no actúa así, nos desilusionamos. Pero ahí es el problema de las expectativas. Entonces ahí esa desilusión llega cuando no se cumplen nuestras expectativas. Cuando esto sucede y no conquistamos eso de la desilusión a la manera de Dios, giramos hacia abajo en desánimo. No tenemos valor, queremos rendirnos, queremos renunciar porque estamos desanimados. Bueno, ¿qué sigue después de eso? Si no paramos ahí, sigue la depresión. La depresión en sus diferentes grados. El primer grado de la depresión es abatimiento, un abatimiento de espíritu, un sentimiento de fatiga emocional y espiritual. Si esto no se revierte, nos lleva más abajo a desesperanza. Y finalmente a desmoralización, apatía total. En esa etapa, la esperanza se abandona por completo y se sustituye por la apatía y el adormecimiento. La mejor manera de ganar es responder correctamente al primer ataque del enemigo. Es fundamental que sepas cómo manejar las desilusiones antes que te encuentres en una espiral hacia abajo. Eso es del libro Refinado como plata, que me parecía muy interesante, que podemos seguir esa espiral si no paramos, si no sabemos. Y realmente una de las cosas más importantes de mi tiempo con la desilusión acá en Argentina fue que es un herramienta que Dios usa para mi vida. Él me manda esto para que yo lo busque más a Él y no a las personas o las cosas o el ministerio mismo de darme satisfacción. Entonces Dios usa la desilusión para mostrarles que solamente es Él que nos va a llenar completamente. Así que bueno, esto era muy importante. Otro peligro es perder el rumbo. Yo me acuerdo un día que mi hijo, Greg y Daniel, estaban en un bote en un lago acá, en el lago Chascomús, algunos que están acá saben que está cerca, y estaban para pescar y estaban hablando y estaban al costado de donde estamos nosotros y de repente se encontraban en medio del lago. ¿Qué pasó? No era su deseo de ir a medio del lago. Pero lo que pasa es que el bote sin tener una intención se iba perdiendo el rumbo, se iba alejando más y más. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros sin darnos cuenta, que podemos estar perdiendo el rumbo de nuestra vida. Vamos al próximo, Guille. Acá dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Eso es una cosa que pasa poco a poco. Uno está ocupado, deja de pasar tiempo con Dios y el otro día ya no se siente mucha necesidad y pasa más días o pasa más días sin orar o reunirnos con otros cristianos. Y de repente nos encontramos en un lugar donde estamos ya muy enfriados en nuestra relación con Dios. Es una situación que pasa sin percibir
no que decidimos perder el rumbo, es que se va pasando poco a poco. Bueno, vamos al, y bueno, otro un poco lo que hablamos en el otro de faro de luz, es aislarse de otros. Esto puede pasar como hay algunas personalidades cuando están con dolor, quieren aislarse. Y otros quieren hablar con otros, ¿no? Yo soy uno que quiere hablar con mis amigos cuando me pasa algo. Otros no quieren hablar con nadie por su dolor que tienen. Pero igual es importante que no aislemos de otros, porque a pesar que quizás no tenemos ganas, que quizás sentimos mal porque estamos mal, pero eso es justo cuando necesitamos el cuerpo de Cristo. Pasamos al próximo. Acá dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino anímanos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Esto solamente puede pasar otra vez, yo digo, esto no pasa cuando uno va a una reunión o la iglesia una vez por semana. Ese pasa cuando hay relaciones de intimidad, de transparencia, que donde estamos conocemos lo que está pasando con el otro. Quizás estamos en un grupo pequeño y no tenemos idea de lo que está pasando el otro, pero para preocuparnos unos para otros y para estimularnos al amor y buenas obras, tenemos que saber qué está pasando a cada uno, ¿no? Y por eso es importante esas relaciones, ese compañerismo más íntima, no solamente estar en una actividad. Bueno, vamos a ir al puerto anhelado. ¿Qué es esto, puerto anhelado? Es, bueno, es salir de la tormenta con una ganancia, con una cosa que hemos aprendido, que llevamos esto, y eso es parte de nuestro puerto anhelado. Yo creo que también es llegar al lugar donde podemos escuchar el Señor dice, bien hecho mi siervo, ¿no? Entonces ya cuando vemos que Dios ha hecho cosas maravillosas por pasar la tormenta, y ese es nuestro puerto anhelado. Pasamos al próximo. Conocer a Dios, una de las cosas que ganamos cuando pasamos con Dios esa tormenta, es que llegamos a conocer a Dios en una forma más íntima. Isaías 45:3 dice, te daré los tesoros de las tinieblas. Mira las palabras, tinieblas. Hay lugares donde hemos estado, donde hay tinieblas y no sabemos, estamos caminando en las tinieblas y no entendemos nada. Pero en estos momentos, Dios puede darnos un mejor conocimiento de Él mismo. Y acá también habla de las tinieblas, pero también las riquezas guardas lugares secretos. Esos lugares secretos no están para todos. Eso es para la persona que pasa la tormenta con la mano de Dios, ¿no? Para que sepas, yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Y me encanta cómo termina por tu nombre. Él sabe y Él hace esta prueba que sea exactamente perfecto para vos en este momento, para ti. En este momento es tu tamaño, es lo que dura, el tipo de prueba. Está hecho porque Él conoce tu nombre. No que es para todos esta prueba, es para ti porque sabe quién sos y sabe dónde estás. Y lo que me encantó mucho, ayer estamos haciendo estudio bíblico acá con unas chicas y estamos hablando de Job. Y después leí esto, me pareció muy interesante, que Job que pasó, siempre pensamos en Job que perdió todo, pero mire que dice Job. Job 42:12 dice, el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que en el principio. Las que estamos ya en esta etapa de la vida, las mujeres acá que son mamás de 50, nos da mucho ánimo, porque dijo, bendijo la segunda mitad más que el principio. Job llegó a ser más, no menos,
con su prueba. Siempre pensamos en todo lo que perdió, pero él llegó a ser más por la prueba, no menos. Y esto me animó mucho. Bueno, pasamos a nuestra fe es refinada y fortalecida. Como oro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligido con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor. Un día que estaba leyendo ese versículo, eso no está en todas las versiones, pero saltó la palabra porque había leído que en lo cual os regocijáis grandemente ahora por un poco de tiempo, pero no había visto si es necesario. Y eso me impactó mucho porque pasé un tiempo hace unos años que estaba en los Estados Unidos y tuve un problema y me decía que podía ser un cáncer y me iban a hacer todos los estudios para ver si tenía cáncer. Y después resultó que no era nada. Si alguien pide, es Job 42:12. Alguien pidió el texto. Bueno, y yo dije, Señor, ¿por qué tuve que pasar esa prueba? Estaba ansiosa, estaba con miedo y bueno, todo imaginando que me moría todo, ¿no? Y pensé, Señor, ¿por qué tenía que pasar esto cuando ya resultó que no era nada? Y Dios me dijo, mire, si es necesario, era necesario para mi fe pasar por algo, aunque no era tan mal como había pensado. Pero todo está diseñado para nosotros. Y si es necesario, vamos a pasar. Si no es necesario, no lo hace. Pero si es necesario, sí lo hace. Bueno, seguimos. Con la próxima. Una cosa muy importante es que estamos preparados para ministrar a otros. Eso es muy importante. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y somos consolados es para que ustedes tengan consuelo. Esto es muy importante porque a veces esto explica por qué pasamos por cosas que no entendemos. Entonces, esto es muy importante. ¿Puedes pasar a la que sigue, Guille? Entonces, esto realmente me ayuda a saber por qué a veces no entendemos. ¿Por qué tuve que pasar esto? Quizá porque estás preparada para ayudar a otro. Una persona, quizá que es viuda, no puede entender otra persona como una persona que está divorciada o viuda, una persona que no tiene hijos. Solamente esas personas pueden ministrar a personas que están en lo mismo. Y un texto que me encanta que dice en Isaías 32:2, que dice, cada uno será como un refugio del viento y resguarda de la tormenta, como corrientes de agua en el desierto y sombra de una gran roca en tierra seca. Bueno, ¿y cómo podemos ser un refugio del viento, una resguarda de la tormenta si no lo hemos pasado nosotros? Pasamos estas cosas porque Dios usa para consolar a otros y estamos preparados para ayudar. Y el último es que Dios es glorificado en mi vida. Acá dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad Cristo será exaltado en mi cuerpo. Filipenses 1:20. Y entonces podemos, cuando estamos pasando esas cosas, decir que, bueno, que Dios, ¿cómo puedo salir? En vez de decir, ¿cómo puedo salir de ese problema? Podemos decir, ¿cómo puedo ser que Dios sea glorificado en esa situación? Es totalmente un enfoque distinto. Es difícil, yo normalmente siempre estoy diciendo cómo puedo salir de ese lío, ese problema, pero realmente la pregunta es cómo puede ser Dios glorificado por esa situación. Bueno, esto un poco ahora nada más para repasar, porque ya pasé mucha información, muchos versículos. La próxima, Guille.
Bueno, un poco para repasar lo que hemos visto. Hemos visto los faros de luz, que es la soberanía de Dios, la paz de Dios, las promesas de Dios, la fidelidad de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de otros creyentes y los peligros en la tormenta, apartarme de Dios, que incluía los 4 tipos de corazón que no puse, perder el rumbo, aislarme de otros. Y la que sigue, llegar a mi puerta anhelado, es un conocimiento de Dios más íntimo, mi fe refinada y fortalecida, preparada para ministrar a otros, y Dios es glorificada en mi vida. Así que, bueno, termino ahí y después vamos a, Guille nos va a decir que vamos a ir a unos grupos pequeños por unos minutos para hablar un poco lo que hemos aprendido o algunas preguntas que nos va a dar Guille.